Continuamos con el ejercicio 9.9. Les pide que en la hoja gerente mostremos los datos por cargo de manera que solo me muestre a los que son gerentes y que luego utilicemos el filtro también por ordenar a esos gerentes por año de ingreso. Entonces, solamente nos va a mostrar a quienes son gerentes, le vamos a pedir. Y luego que me ordene por año de ingreso, en este caso de menor a mayor. Fíjense que hay un dato importante que es, en este caso, que tengo texto, cómo me pide o cómo me pide, no, me ofrece ordenar los datos de la A a la Z, de la Z a la A o por algún tipo de palabra, ¿sí? En cambio acá, donde tenemos datos numéricos, me ofrece ordenar esos datos de menor a mayor o de mayor a menor. O sea, cambia el orden de acuerdo a si es un dato alfabético o numérico. El punto 10 nos pide que grafiquemos solo los nombres y el sueldo de la hoja gerente, así que cambiemos entre filas y columnas. Entonces, para realizar el gráfico, recuerden que siempre debemos seleccionar también los encabezados, ¿sí? Entonces, seleccionamos el primer rango y como el siguiente rango no está al lado, no está pegado, ¿sí? Entonces tenemos que presionar la tecla Control para poder seleccionar otro rango más sin que saque la selección del primero. Vamos a insertar un gráfico, le pedimos un gráfico de columnas que puede ser cilíndrico, cónico, piramidal, el que ustedes quieran. Yo voy a elegir simplemente este. Bien, lo voy a acomodar. Me pide cambiar entre filas y columnas, es decir, que mostremos los diferentes nombres con diferentes colores, que las referencias de cada nombre sea diferente color. ¿Ven? Antes me mostraba cada persona aquí y simplemente nos decía que todo se refería a sueldo base. Si cambiamos entre filas y columnas, nos va a decir que esto se refiere al sueldo base, ¿sí? Pero cada empleado tiene un color diferente. Es como ustedes quieran, ¿sí? Y este título lo vamos a borrar y lo vamos a poner como gerentes. Cambiamos entre filas y columnas, como les decía, porque así es la forma en la que ustedes lo tienen que dejar. Luego nos pide que en la hoja de departamentos ordenemos los datos por departamento. Fíjense que no les está pidiendo filtrar los datos, sino ordenar. La diferencia sería entre ordenar y filtrar, que ordenar los datos, nosotros podemos ordenarlos por 1, 2 o 3 criterios, pero siempre nos va a mostrar absolutamente todos los datos de la planilla. Cuando nosotros filtramos, lo que hace Excel es ocultar algunos datos a nuestra vista, no los borra, simplemente los oculta y nos muestra solo una parte de acuerdo al criterio con el que nosotros quisimos filtrar esos datos. Bien, entonces nos pide ordenar los datos de esta planilla por departamento. Entonces vamos a ir a ordenar y filtrar, orden personalizado. Fíjense que yo acá voy a cancelar, acá fui desde este sector, ¿sí? Desde modificar, desde inicio, pero puede no estar y lo puedo encontrar en datos y es lo mismo, ordenar y filtrar nos abre exactamente la misma ventana. Bien, les pide ordenar por departamento y nada más. Aceptamos. ¿Cómo nos cambió? Entonces, fíjense que todos dependen de contabilidad, finanzas, marketing, personal, ventas, etc. En el punto 12 nos pide que apliquemos subtotales a las planillas de las hojas, datos ordenados y departamentos. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Bien, acá estamos en departamentos, entonces tenemos que, ya habíamos ordenado recién los datos por departamento y ahora tenemos que aplicar subtotales. No es que nosotros vamos a venir acá y vamos a hacer una suma para obtener un total, sino que vamos a utilizar una función, ¿sí? Dentro de la solapa datos, en el área esquema, tenemos subtotal.
Como los datos recién en esta planilla nosotros los ordenamos por departamento, entonces el subtotal lo va a poner Excel por departamento. ¿Sí? Nosotros le tenemos que decir, para cada cambio, ¿en qué área? En departamento, ¿sí? ¿Qué función queremos que haga? Que sume. En este caso, en este ejemplo, que sume. Pero podríamos pedirle que saque un promedio, que saque un valor máximo, un mínimo, que multiplique, etc. En este caso, suma. ¿Sí? ¿Cuál es el subtotal? ¿Qué va a sumar? El sueldo base. No va a sumar los años de antigüedad o los años de ingreso. En este caso, en nuestro ejemplo, suma el sueldo base. Aceptamos. Fíjense lo que hace. Para cada departamento hace un subtotal, el departamento de contabilidad, y lo agrega, suma esto, ¿sí? Para el departamento de finanzas, para el departamento de marketing, y luego del total de ventas hace un total general. Ahí sí suma todos los subtotales. Lo mismo nos pide para la hoja datos ordenados, que como nosotros los habíamos ordenado por cargo, entonces el subtotal lo va a hacer por cargo. Siempre tenemos que seleccionar toda la planilla y elegir la opción subtotal. Es decir, que el subtotal lo hace por el cargo que nosotros ordenamos y por el que también le especificamos acá, ¿sí? Acá lo queremos por cargo, la función es suma, otra vez, sueldo base, aceptamos. Fíjense que ahora hace el total por administrativo, por gerente, por secretarios, por vendedores y un total general, que lógicamente es el mismo que el de la hoja departamentos. Lo que pasa que acá lo está haciendo por departamentos, esos subtotales, y en la hoja datos ordenados los está haciendo por cargo. Cuando utilizamos esta función de subtotal, fíjense que aquí a la izquierda nos aparece esto que nos permite con el signo menos, por ejemplo, ocultar alguna parte. Por ejemplo, en este caso, haciendo clic aquí, estaríamos ocultando lo administrativo, o lo gerente, o los datos de secretario, y acá se suman, fíjense, y ahí tenemos solamente los subtotales, ¿sí? Si presionamos con el signo más, desplegamos y podemos ver los valores de cada uno de estos grupos, ¿sí? Son filtros que nos permiten entonces mostrar u ocultar los datos, pero como les decía antes, los datos no se borran, sino que quedan solo ocultos. En la hoja departamentos es así como los tenemos que dejar, ¿sí? Solamente mostrando los subtotales y el total general. En la hoja datos ordenados lo van a dejar todo desplegado, ¿sí? Pero en la hoja departamentos lo van a mostrar así. ¿Qué sucede cuando nosotros no queremos más estos subtotales? Lo mismo que con filtros cuando no queríamos más, simplemente los seleccionamos, marcamos subtotal y le ponemos quitar todos. Y entonces vuelven a estar los datos como los teníamos originalmente. Pero ustedes, ya les digo, deben dejarlos mostrando solamente los subtotales en el caso de la hoja departamentos. Bueno, espero que este tema les haya sido muy útil, muy interesante. La verdad que es muy útil, sobre todo cuando trabajamos con planillas con mucha cantidad de datos e información. Así que espero que les sea realmente de provecho y cualquier duda que tengan ya saben que se comunican conmigo.